Muy buenas noches, más estudiantes. Vamos a pasar el tema de anatomía, tema 26. Tenemos un buen avance de materia. En realidad hoy vamos a tomar como clase un poco la columna cervical y triángulos del cuello. El cuello es muy importante, entonces estamos cada vez ahondando más en las regiones. Los triángulos anatómicos del cuello. El cuello es la región del cuerpo comprendida entre la cabeza y el tórax. Es un punto de transición entre la cabeza, el tórax y los miembros superiores. También es la vía de paso de elementos vasculares, viscerales y nerviosos. La forma del cuello varía con la edad, el sexo y el peso del sujeto. Sin embargo, Fichet destaca que la longitud del cuello es casi la misma en todos los individuos. La aparente brevedad del cuello que presentan ciertas personas suele deberse a su exceso de peso. Esto ya lo hemos estudiado. Aquí están los límites del cuello, todo el cuello. Hay límites superficiales, superiores, superficiales inferiores. Hay límites profundos superiores y profundos inferiores. No voy a repetir esto, de todas maneras les pongo como recordatorio. El cuello está conformado por los siguientes huesos: las vértebras cervicales, el hueso hioides, el manubrio del esternón y las clavículas. El cuello es la región del cuerpo comprendida entre la cabeza y el tórax. Es la vía de paso de elementos vasculares, viscerales y nerviosos. Entonces hay que recordar, en el cuello entonces existen ese tipo de huesos: vértebras cervicales, el hueso hioides, el manubrio del esternón y las clavículas. El límite superior del cuello es el borde inferior de la mandíbula, donde se encuentra las glándulas submaxilar y los ganglios submentonianos y submandibulares, vena y arterias faciales. El límite posterior es la confluencia de los músculos esternocleidomastoideo y el esplenio de la cabeza y elevador de la escápula. El límite inferior está formado por el borde superior de la clavícula y los músculos comoioideo. El límite anterior está formado por la confluencia de la fascia común o línea blanca infraioidea y la de los músculos relaringeos. Entonces, ya hemos estudiado el hueso hioides, ahora nos toca estudiar las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales son el número de 7. De estas hay sobre todo 2 vértebras que son muy diferentes a las otras. Y estas son la vértebra cervical, la primera vértebra cervical, que se llama atlas, y la segunda, que se llama axis. Las vértebras cervicales son vértebras de cuerpo pequeño, con carillas semilunares, apófisis espinosas bifurcadas, como este caso, bifurcadas y cortas. Todas poseen agujero transverso. El agujero transverso. Las 2 primeras que se muestran en la imagen son especiales por tener conformación distinta a las demás vértebras. Por ejemplo, el atlas, primera vértebra, no tiene cuerpo vertebral. Quien hace las veces de cuerpo vertebral es el axis o apósodontoides. Cuidado con eso. Y lo reemplaza nada más un arco anterior, y
el arco posterior. Las láminas, las apófisis transversas, los agujeros transversos y el tubérculo anterior. En su cara posterior, este arco anterior tiene una superficie articular para que encaje la apófisis odontoides. Las vértebras cervicales 3, 4 y 5 que continúan a la del axis, porque el axis entonces se caracteriza por presentar la apófisis odontoides. La tercera vértebra se caracteriza porque tiene un tubérculo posterior en la apófisis transversa y un tubérculo anterior en la apófisis transversa y tiene un rodete costotransverso, además del agujero. Y tenemos además la cuarta vértebra que también tiene una característica: el orificio transverso se mantiene con un mayor diámetro. La apófisis espinosa, como siempre, continúa así bifurcada. Y tenemos además en el cuerpo que existen un labio superior. El cuerpo es pequeño en todas las vértebras cervicales. Y aquí ya está, hay una transición del agujero medular, ¿no? De que está adquiriendo una forma triangular. La vértebra 6 y 7. La vértebra 6 posee en su apófisis articular sobre todo un tubérculo que está por delante del agujero transverso, un tubérculo carotídeo, que es a ese nivel que la carótida se divide, y además es que por este agujero transverso es que entra la arteria vertebral, no así en la séptima, en la sexta. El orificio transverso ya aquí es pequeño. ¿Por qué? Porque la primera dorsal no existe ya agujero transverso, y aquí es muy pequeño, entonces por eso entra a la sexta, la arteria vertebral. Las dos primeras vértebras cervicales, en una foto real, en la última imagen podemos apreciar el atlas y el axis aquí. El atlas y este es el axis, articulados en una vista póstero superior. Este es el axis, la apófisis odontoides. Este es el axis y este ya tenemos, tiene un cuerpo y el atlas. Su arco anterior, su arco posterior. Solamente no tiene apófisis espinosa, tiene un tubérculo. Esta otra tiene una apófisis espinosa que está bifurcada, está en dos, se divide en dos. Aparte de las vértebras, el cuello tiene también fascias y compartimientos del cuello. Y estas fascias son las que aseguran prácticamente a las diferentes formaciones. Tenemos por eso la fascia cervical superficial. Tenemos la fascia cervical superficial. Tenemos la fascia prevertebral. Ahí tenemos la fascia prevertebral. La fascia pretraqueal. Este es entonces el esófago y la tráquea. La parte anterior es la parte. La vaina visceral, la vaina carotídea. Entonces aquí se forman los compartimientos. Aquí está el compartimiento vertebral, aquí está el compartimiento vascular y aquí va a estar el compartimiento visceral. Entre los triángulos del cuello vamos a señalar, se señala primero un triángulo anterior grande constituido por el
borde inferior del maxilar, el borde anterior del esternocleidomastoideo y la línea media. Ese es el triángulo anterior. Pero dentro de ese triángulo anterior va a existir otros triángulos. Uno, el submentoniano, o llamado también sublingual, otro el submandibular, otro el carotídeo, otro el muscular, y también va a estar el triángulo homotrapecial y va a estar también el homoclavicular o supraclavicular. Triángulo submentoniano. Músculo digástrico, vientre anterior y el cuerpo del ilioides. Aquí el cuerpo del ilioides y este es el vientre anterior del digástrico. Aquí está este límite. Tenemos el cuerpo del ilioides y tenemos aquí el contenido, ganglios linfáticos submentonianos y las vénulas que forman la vena yugular anterior. Aquí tenemos, ¿no?, el triángulo submentoniano, músculo vientre anterior del digástrico, aquí estamos, y el cuerpo del ilioides, y luego la línea media. El triángulo digástrico. En el triángulo digástrico, aquí tenemos el triángulo digástrico, formado por el vientre anterior y el vientre posterior del digástrico, y también el borde inferior del maxilar. En medio de este triángulo vamos a encontrar, ¿no?, la presencia del nervio hipogloso, de la glándula submaxilar y del nervio miloideo, y además del mandibular recurrente del séptimo párpado. El contenido del triángulo digástrico es ganglios linfáticos submandibulares, arteria facial, arteria submentoniana, arteria miloidea, vena facial y vena lingual. El nervio hipogloso, el nervio miloideo, arteria y venas damas del tronco cervicofacial y el nervio facial. Esos son los elementos que hay en ese triángulo. Aquí todavía vemos la arteria facial, la vena facial, los ganglios linfáticos, la glándula submandibular y también aquí la vena facial. Esto es casi lo mismo del anterior. Y otros triángulos son el triángulo carotídeo, borde inferior de la mandíbula, músculo homoioideo, borde anterior del esternocleidomastoideo, el triángulo carotídeo con contenido es, ahí se ve la bifurcación de la carótida, aquí se divide la carótida, la vena yugular interna, está aquí la vena yugular interna, el nervio neumogástrico y el nervio hipogloso. Luego tenemos el triángulo muscular, formado por el músculo homoioideo, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y la línea media. El contenido: se encuentra la glándula tiroides, la glándula paratiroides, el esternoioideo, el tiroideo y la tráquea. El triángulo submentoniano que hemos visto, el músculo gástrico, el vientre anterior, que es este, el cuerpo del ilioides, el techo por el músculo platisma, el piso por el miloideo, y aquí es donde contienen los ganglios linfáticos submentonianos y las venas que forman la yugular anterior. Y esto ya lo habíamos señalado, pero repetimos, no importa. El triángulo de Pirogov. Aquí tenemos un pequeño triángulo de Pirogov. Los límites son el borde posterior del músculo miloideo, el nervio hipogloso, este es el nervio hipogloso, no, este es el nervio hipogloso,
el tendón intermedio del bigástrico, ¿ah? Y el contenido es que tiene la arteria lingual, el triángulo de Pirogov, arteria lingual. Entonces aquí vemos el triángulo y aquí vemos la arteria lingual. Decíamos en el triángulo de Pirogov, músculo miloideo, este es el módulo miloideo, el tendón intermedio del músculo bigástrico y el nervio hipogloso. Aquí es el hipogloso y es el triángulo y en medio se encuentra la arteria lingual. El triángulo de Becklar, borde posterior del músculo hiogloso, el hueso hioides y el vientre posterior del bigástrico. Contiene entonces al nervio hipogloso y contiene a la arteria lingual. Hipogloso y arteria lingual. Esos dos se encuentran en el triángulo de Becklar. Aquí tenemos el Becklar nuevamente, tenemos la arteria, tenemos el nervio hipogloso. Tenemos el triángulo de Becklar, entonces el nervio hipogloso y la arteria lingual. El triángulo carotídeo, músculo esternocleidomastoideo, borde anterior, músculo digástrico, vientre posterior, músculo homoioideo, vientre superior. El techo sería el músculo platisma, el piso, el músculo tiroideo, el músculo hiogloso, el músculo constrictor medio de la faringe y el constrictor inferior de la faringe. El contenido: la vena yugular interna, el tronco venoso tirolingo facial, la arteria carótida primitiva, la carótida externa y la carótida interna, el seno y el glomo carotídeo, el nervio neumogástrico y el hipogloso. Lo que hay en el triángulo carotídeo. Tenemos ahí nervio hipogloso, nervio neumogástrico, aquí, arteria carótida primitiva, y la vena yugular interna. Facial. Al esternocleidomastoideo, borde anterior al músculo homoideo, vientre superior y la línea media. El triángulo de Faraday, los límites está formado por la vena yugular interna, que es esto, el tronco tirolingo facial, aquí tenemos, y hacia arriba tenemos el nervio hipogloso. Forma un triángulo para observar la bifurcación de la carótida primitiva, interna y externa. Para eso nos sirve. Para ver, aquí. Límites del triángulo de Faraday en toda la vena yugular interna, el tronco tirolingofacial y además tenemos al nervio hipogloso. El contenido es la bifurcación de la arteria carótida primitiva al seno carotídeo y al glomo carotídeo. El triángulo de Sedillot es este pequeñito, el Sedillot, fascículo external del esternocleidomastoideo, el fascículo clavicular del esternocleidomastoideo y la clavícula. Contenido: aquí adentro se encuentra el nervio frénico. Zombo de la traqueostomía. Aquí tenemos un pequeño zombo, está construido por el músculo esternotiroideo, del esternón a la tiroides, y el músculo esternocleidoioideo,
esternocleidoioideo. El contenido, la glándula tiroides, la laringe y la tráquea. El triángulo posterior. En el triángulo posterior hay dos triángulos. Uno, el superior, que es el triángulo occipital, formado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del trapecio y el vientre posterior del homoideo. Es el vientre posterior del homoideo. El contenido de este triángulo está dado por el décimo par craneal, la arteria occipital, el nervio mastoideo y el grupo ganglionar. En cambio, el triángulo supraclavicular se encuentra el esternocleidoioideo, la clavícula, el vientre posterior del homoioideo. Contenido, el escaleno anterior, el plexo braquial, la arteria subclavia y la vena subclavia. El triángulo occipital, el esternocleidomastoideo, borde posterior, el homoioideo, vientre inferior, y el músculo trapecio, borde anterior. Pecho, músculo platísimo. Piso, músculo esplenio, músculo angular del omóplato, escaleno posterior, escaleno medio. Contenido, rama. Triángulo occipital, el nervio espinal, el nervio supraclavicular. Triángulo escaleno. Aquí tenemos el triángulo del escaleno, el límite del músculo escaleno anterior y el escaleno medio y la primera costilla. Y el contenido, las ramas del plexo braquial y la arteria subclavia. Muchas gracias. Continuamos el lunes.